Yo, LATS. Ja. Ey. Me encanta cuando llegas con ese flow tan brutal y tu mirada incisiva me tiende a detrolar. Tú fluyes, nena, eres como las guapas olas del mar. Me vuelves un poquito más payaso de lo normal. ¿Qué estás haciendo, nena, con este pobre humano? Si so ¿Y cuándo te va a decir que vos? Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. Marco Antonio les saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros un miércoles más. ¿Qué tal? No, que yo le estoy haciendo lo que es la traducción de ella. Entonces, ahorita, muchas gracias a ustedes por recibirnos una vez más. Hoy vamos a continuar con ese tema, así como que decía la abuelita, ¿no? Está un tema que quedó muy bonito, que es el objetivismo, parte 2. ¿Quién tiene la razón objetiva? Y eso, bla, 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 bla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Quién la tendrá? Seguimos hablando del objetivismo. No se olviden que también vamos a hablar después del esto. Y bueno, ya hemos hablado del estoicismo, el objetivismo, la razón, pues todo, de la metafísica, vamos a hablar también de la mecánica cuántica, todas esas cosas allí que poco a poco nos van a dar un poquito de conocimiento, ¿verdad? Pero hasta mientras vamos nosotros a dar el respectivo saludo, ya que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisulas de Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia, Radio Star y BL Medios, Cataluña Zona Radio. También no se olviden en TikTok y por qué con MC, y también Marco Antonio MCC2, y en YouTube, que tenemos un par de videos todavía, estamos trabajando, es duro, pero ya vamos a subir una que hicimos, unos videos, pepa, como decimos por acá en la costa. Así que, mis queridos amigos, bueno, vamos a ver, pues, lo que nos quedamos pendientes la semana pasada, y estábamos hablando sobre el objetivismo, ¿verdad? ¿Por dónde nos habíamos quedado? ¿Se acuerda usted? Estábamos hablando sobre las funciones. Estábamos hablando sobre los principios fundamentales. Vamos a repasar un poquito lo que es la realidad objetiva y bueno, vamos siguiendo con lo demás, ¿ya? Pero cuando terminemos esta partecita, antes de avanzar con lo que significa el objetivismo hoy, les tengo algo. ¿Cuál sería la diferencia entre el objetivismo y lo subjetivo? O sea, vamos a analizar, vamos a aprender cosas chéveres hoy día. Bueno, repasando, ¿se acuerdan que los principios fundamentales del objetivismo eran la realidad, la razón, el egoísmo, el capitalismo, el arte como un ideal? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el tema de la realidad objetiva, que es la metafísica. Y ustedes no su teléfono, no. ¿Qué era la metafísica? ¿Qué pasó? Pues oiga. Está cargando. Bueno, vamos a ver ahorita sobre qué era la metafísica. Usted que tenía este guarindungo antes, este era su guarindungo. Oiga, se fue su guarindungo. Es que no tiene la aplicación descargada. ¿Cómo que no? Sí, todas tienen. Bueno, vea qué significa la metafísica. ¿Ya? Entonces imagínense que la metafísica dice aquí, la realidad existe de manera independiente de la mente. No depende de percepciones, deseos o emociones. Alguien por ahí me decía, oye, estos campos son grises. Y yo le digo, no, pues, ¿cómo va a ser gris si el monte es verde? No, me dice, es gris. Y comienza una discusión que es gris, que es verde, que es gris, que es verde, que es gris, que es verde. Y me acordaba un poquito de ese cuento de León y el burro. ¿Ah? Que dice, el burro le dice a León, oye, ¿sabes que el cielo es morado? Y el león le dice, el tigre le dice, no, ¿cómo va a ser morado? El cielo es celeste. Y el burro le dice, no, es morado.
Y el león, oye, pues si es celeste. Y se van discutiendo y llegan donde el rey de la selva, que dice, wow, ¿qué desean aquí? Dice, mi señor, le dice el tigre, este animal de aquí dice, está que discute que el cielo es morado, dice. Y yo le estoy diciendo que no, que el cielo es azul. Y el león le dice, no, tiene razón el burro, el cielo es morado. Así que tú te quedas sin comer una semana y en 15 días le vas a pedir disculpas al burro porque le estás llevando la contra. Entonces se fue el tigre cabreado, se va por allí, muy molesto porque le hace tremenda cosa el león. Pasa la primera semana y el tigre viene bravo. Señor león, rey de la selva, quiero reclamar por qué usted, sabiendo que el cielo es azul, usted dijo que era morado, como dice el burro. Te lo resumo así tan cortito, dice. Tú eres el culpable por ponerte a discutir con burros. Entonces, no discuta con burros. No discuta con burros. Ya, chévere. No, está bien, ¿no? ¿Escuchó o no escuchó la moraleja? Entonces, no hay que discutir con cualquier burro. Hoy día se ha levantado chistoso. No, hay que buscarse el burro que usted le calce. Entonces, aquí dice, la realidad objetiva. Es que la realidad, ¿qué es la? Bueno, leamos qué es la metafísica primero. Vamos a ver qué es la metafísica. ¿Ya? Escuchemos. A ver, dice aquí. La realidad objetiva en el ámbito de la metafísica es un concepto complejo y ampliamente debatido. En términos generales, la realidad objetiva es aquello que existe independientemente de la mente humana. Es decir, existe aunque nadie la perciba, piense o crea en ella. Por ejemplo, Dios. ¿Sí o no? Claro. Porque para los católicos existe, para los ateos no existe, para quien cree en un Dios diferente, pero existe. Así sea lo que todos creamos, hay una realidad que nadie la podrá negar, y es que hay un ser todopoderoso, sea lo que sea, le llamemos Dios, Alá, Rajá, lo que sea, pero de que hay un creador, hay. ¿Sí? Entonces, aquí dice bien clarito, porque les hice un poco esa introducción con el burro, era porque aquí dice bien, la realidad existe de manera independiente de la mente. No depende de percepciones, deseos o emociones. ¿Sí? Porque el burro, aunque el cielo es celeste, el burro seguramente era daltónico. ¿Ustedes se acuerdan qué es el daltonismo? Permítame tomar un poquito de agua. ¿Qué es el daltonismo? Búsquenme, por favor. Perdón. ¿Qué es el daltonismo? Vamos a ver en un ratito. Entonces, en la verdad, en la realidad del burro, para él lo que veía era un color morado, porque el daltonismo no permite identificar correctamente todos los colores, ¿verdad? ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es un trastorno de la visión que afecta la manera en que una persona percibe los colores. Las personas con daltonismo tienen dificultad para distinguir ciertos colores. Ciertos. Especialmente el rojo, verde o azul, dependiendo del tipo de daltonismo que tengan. Se produce por un mal funcionamiento o ausencia de los conos en la retina del ojo. Los conos son células especializadas que detectan los colores rojo, verde, azul. Cuando uno o más de estos conos no funcionan correctamente, se produce una alteración en la percepción del color. Exactamente. En la percepción, porque es lo que vemos, ¿sí o no? Pero las plantas van a ser verdes, piénselo tú o lo piense ella, póngale el color que usted quiera, pero las plantas van a ser verdes. Y si vamos a decir por qué van a ser verdes, porque la mayoría los ve verde. Así es. Si todo el mundo fuera daltónico y todo el mundo vea, y aquí me acuerdo de otra experiencia, ustedes la pudieron haber visto, de la profesora que habla con los alumnos y les dice que van a ver cómo funcionan las masas. ¿Cómo funciona la masa? Va a ver el celular, me imagino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona la masa? Ella le dice, hay una persona que no ha venido todavía, no ha entrado. A esta persona, cuando entre, yo les voy a preguntar a todos ustedes qué color es la carpeta
que es verde, la carpeta originalmente es verde, pero todos me van a decir que la carpeta es roja. Pero todos sabemos que es verde, pero quiero demostrarles cómo funciona la mente humana. Efectivamente, al ratito que entra el estudiante atrasado, le dice la profesora, oye, buenas noches, estamos hablando sobre el tema del control de las personas y quiero ver que me digas qué color es esta carpeta. ¿Sí? Y le pregunta a los compañeros, tú dices, Juan, ¿qué color es la carpeta? Dice, es roja, profesora. Entonces el alumno que entró le queda como viendo, ¿no? Como roja. Sí, es roja, profesora. Y tú, Juanita, dice, es roja, profesora. Y le preguntó como 5 más, es roja, profesora. Y de ahí le preguntan a él. Y tú, Marco, ¿de qué color es la carpeta? Él los queda viendo a todos y dice, es roja, profesora. Y le dice, ¿cómo que es roja? Sí, es verde. Y todos se ríen. Y dice, ¿por qué dijiste que era verde, que era roja? Sí, es verde. ¿Y tú sabías que era verde? No, dice profesora, lo que pasa es que como todos dijeron que era roja, che, pues yo dije que era roja, aunque sabía que era verde. Miren cómo nos manejan a nosotros la mente. ¿Cómo nos manejan la mente? Ah, voy a hablar como los chinitos. ¿Cómo nos manejan la mente? Los abuelitos. ¿Cómo nos manejan la mente? ¿Sí? Porque todos digan, o muchos digan, que es el Salvador, o el que es el Salvador, no le crean. Vive tu propia realidad. ¿Cuál realidad? Tu realidad objetiva. Tu realidad objetiva. ¿Sí o no, ingeniera? ¿Usted qué opina? Ahí yo tenía, pásame el celular, por favor. Ahí yo tenía otra información sobre la metafísica. Vamos a ver. Que aquí dice. Fuerte. A ver. Decía. No, aquí dice. Es la disciplina filosófica que estudia la naturaleza última de la realidad. Es la que se pregunta qué es lo que existe realmente, cómo existe y por qué existe. ¿Y para qué? No, ¿y por qué? Hasta también, por qué. Pero también para qué. Bueno, ya. ¿Qué más? Dice, es una de las ramas más antiguas y fundamentales de la filosofía. Su nombre proviene del griego meta, que es igual a más allá, y física, que es igual a lo físico o natural. Por lo tanto, metafísica significa lo que está más allá de la física. Entonces, cuando yo les hablé hace un ratito, cada quien tiene su realidad objetiva, porque como le digo, al alumno le dijeron, oye, pero tú, ¿qué color ves? Él decía, como todos dijeron rojo, dijo rojo. Entonces, ¿es una forma de manipular la mente de las personas? ¿Sí o no, ingeniero? Sí. Todos podremos hacer eso. ¿De qué Sí. dice? Todos podemos hacer eso, todos. ¿Y cuál sería la diferencia entre uno y otro que lo puede hacer mejor o no? Si tienes credibilidad. Tú. Mira, a mí me cerraron un canal de TikTok que tenía más, ya ahorita hubiera sido más de 12,000 personas que me seguían. Y todos coincidían con muchos de mis comentarios. Así es, Marco Antonio, así es, ingeniero, vamos, bla, bla. Me recomendaban y todo. Como en 2 semanas me hice como casi de 3,000 seguidores nuevos. Pero me desaparecieron los que ya sabemos. Me denunciaron la cuenta porque hablaba mal de ellos. Hablaba mal de ellos. Pero bueno, ya tengo cerca de 2,000 otra vez. En todo caso, cada quien vive su realidad objetiva. Pero el alumno, ¿por qué no dijo, profesora, es verde? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que él Porque no se dijo? dejó llenar la mente. Pues. Se dejó llevar la mente de los demás. Así que esa sería una realidad muy objetiva, porque él viendo la realidad de él, simplemente no le paró bola. Se dejó llevar de las emociones, que es lo que dicen, ¿no? Bueno, la razón, epistemología, míreme por favor. La razón es el único medio válido para adquirir el conocimiento. Rechaza la fe, el misticismo y... No, mejor ponga eso. ¿Qué es la fe, el misticismo y el relativismo? ¿Ya? Vamos a ver, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, la razón es el único medio válido para adquirir conocimiento. Rechaza la fe, el misticismo y el relativismo. Acuérdense que la señorita o señora
Annie Rand, por 1920 por allí, fue la que analizó esta metodología o esta análisis e investigación sobre el objetivismo. En eso, o sea, hace 100 años ya. Pero ¿qué resulta? De que ella decía algo que es real. La razón es el único medio válido para adquirir conocimiento. Porque yo, ¿por qué les estoy diciendo esto a ustedes? Porque yo he tenido que leer sobre el misticismo que va a decir ahorita ella, el relativismo, el objetivismo, el estoicismo, bla, bla, y todos los ismos que sean, para poder adquirir conocimiento y pasarles a ustedes el dato. Entonces, tenemos que ser claros, me avisa siempre. Ya. Vamos a ver qué es la fe, el misticismo y el relativismo. La fe es una creencia profunda en algo sin necesidad de pruebas empíricas o demostración racional. Ejemplo, creer en la existencia de un Dios, en el alma o en la vida después de la muerte, aunque no se pueda probar científicamente. ¿Qué es el misticismo? Es una experiencia espiritual directa y profunda con una realidad trascendente o divina. Ejemplo, un místico cristiano puede sentir que ha unido su alma con Dios durante la oración o contemplación. Como un curuchupa. Bueno. ¿Qué es el relativismo? Es una postura filosófica que sostiene que no existen verdades universales o absolutas, sino que todo conocimiento, valor o creencia depende del contexto, depende del contexto cultural, histórico o personal. Ser o no ser, ¿qué más decía el dato? Pon ahí, ser o no ser. Primero terminemos esto. No, pon ser o no ser, ahí, que me busque, quiero ver el ser o no ser. Ya, ahora, aquí dice comparación rápida entre la fe, el misticismo y relativismo. Dígalo. La fe, el área principal es la religión y espiritualidad, basado en confianza sin pruebas. Afirma verdades, sí, aunque no demostrables. El misticismo, el área principal es la experiencia espiritual, basado en intuición, revelación. Afirma verdades, sí, desde la vivencia personal. Y el relativismo está basado en la filosofía, ética y cultura. Depende del contexto y el punto de vista. Afirma verdades, no hay verdades universales. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la razón, mira, aquí también dice algo que dijo un amigo mío, William Shakespeare. Está bien, William Shakespeare. William Shakespeare dijo, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas en contra de un mar de adversidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Ser o no ser. ¿Sí? Entonces, si tú tienes la razón, yo, por ejemplo, para meterme en una discusión o para irme a dar una charla, mire, yo soy prevencionista. Miren, yo soy prevencionista y me invitaron a dar una charla fuera de la ciudad hace una semana. Sí, hace una semana casi. Fui a dar una charla. Fui a dar una charla sobre lo mismo que ya había estudiado hace mucho tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me puse a repasar? Si he dado más de 20 o 30 charlas, la misma charla. Pero esta vez quise hacer la charla diferente. Entonces, como quería hacer la charla diferente, busqué métodos diferentes para hacer lo mismo. Por ejemplo, la ingeniera trabaja en compras. Es fácil coger el teléfono, marcarle el 141, no sé si lo haga, busca las páginas amarillas o 144 porque y dice, quiero hablar con tal persona y ahí le van a dar el número de eso. Así de facilito. Entonces que levante el teléfono y toda la vida haga eso. O otra cosa sería que en la empresa donde trabaja le hayan pagado ya un valor de 20 o 40 dólares para que ellos usen ChatGPT con todas las funciones y busquen todo lo que necesiten. Que sería una buena idea. O que se meta al Google en internet
y busque lo que necesita. Son 3 métodos diferentes para hacer lo mismo. Elija usted cuál es el que le va a quedar bien para su trabajo. Entonces, fui, di una charla diferente y con la esperanza de que les guste. Y al final recibí aplausos y me dijeron la gente, oiga, el año pasado nos dieron la misma charla, pero no lo mismo. ¿Por qué? Yo le dije, bueno, yo les digo, es que esto es así, le digo, mira, digamos que hay un asalto aquí y hay que hacer la evaluación del asalto o del asesinato. Y usted pone a analizar a la policía, a la Fuerza Aérea, a la Marina y al Ejército. A ellos lo pone a estudiar qué fue lo que ocurrió. Y usted va a tener de lo mismo con respuestas similares, pero evaluados de forma diferente. Y la gente dice, ¿sabe qué, ingeniero? Me gustó, incluso el administrador, buena charla, dice, ingeniero, la verdad que me ha gustado esta charla. Ha sido muy interactiva. Pero bueno, no se olviden, la razón simplemente es el único medio válido para adquirir conocimiento. Y yo tuve razón en investigar de nuevo lo que ya sabía, sí, porque pude haber hecho algo mucho más interesante y no al final que me digan, oiga, pero esa nota ya nos enseñaron lo mismo el año pasado, otra vez a usar el extintor, lo mismo, ¿se entienden? Entonces tuve razón en investigar. Pero también vámonos al otro de los elementos, de los puntos, que es el egoísmo racional. Vamos a ver, ingeniera. Egoísmo racional, ética. El objetivo moral del individuo es su propia felicidad. El altruismo, sacrificio por otros, es inmoral. Si niega el valor del propio bienestar. Sigan, cuéntele qué es. ¿Qué entiende, ingeniera? Bueno, aquí yo veo mucho el tema de lo que hablábamos nosotros ahora en la mañana, o ayer era, que al final uno no puede ayudar a los demás si no está bien uno mismo. Entonces, ahí hablamos de algo muy importante, que es el amor propio. Primero, digamos, buscamos por afuera, que alguien nos quiera, que nos respete, que nos valore, bla, 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 bla. Pero eso debe empezar por uno mismo. Entonces, si uno no busca su propio bienestar, su propia felicidad, no se respeta, no busca su propio crecimiento, nadie lo va a ver, nadie lo va a hacer. Entonces, vamos directamente. Y usted le está pasando ahora. Y eso, a eso vamos directamente, al objetivo moral del individuo, que es su propia felicidad. Y mire, yo aquí en la guía estoy poniendo que es el egoísmo racional desde la ética. Dice, el egoísmo racional desde la ética es una teoría moral que sostiene que es correcto y moral actuar en función del propio interés racional. ¿Cuál sería mi interés racional? ¿Qué me dice aquí? Siempre que uno no perjudique injustificadamente a los demás. Y hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué vino un gobierno y quiere quitarle todo el esfuerzo de la ingeniera? Que se compró una casa, por si acaso no tiene casa. No tiene su casa propia todavía, pero la va a tener algún día y muy pronto. Pero ella tiene una casa, digamos, con cuatro habitaciones, pero es solamente ella. Porque como no es casada, no vive con su enamorado, con su novio, solo para ella. Pero ella ha hecho una previsión y dirá, ¿sabe qué? Yo creo que va a tener 2 hijos, 3 hijos, más mi esposo. Ahí estamos bien. Nosotros acá y los chicos en sus cuartos. Pero ya hizo la previsión, ya sabe el futuro. Y así no se casa. Quiere tener, una casa con 3 cuartos o 4 cuartos. Entonces, esa casa es de ella, o de él, que él se la compró para él, para vivir solo, para hacer lo que le da gana, pero es de él. Pero viene ese egoísmo racional y dice, no, esto es mío, porque yo me lo gané, yo lo hice, yo lo sudé, yo junté la plata, pero vino un gobierno, no, pero usted tiene 3 departamentos, 3 cuartos en su casa,
así que 2 cuartos me da para la gente que no tiene y van a vivir por allá. No. Siempre que uno no perjudique injustificadamente a los demás. Porque yo, para darle un espacio a alguien que no conozco, ¿cuántos familiares míos están pasando por una situación similar? Pero se puede mantener. Entonces yo preferiría ayudar a una persona por último que yo seleccione, que yo. Y como dice aquí, sin perjudicar a nadie. ¿Qué más dice? Esa postura se diferencia del egoísmo común o vulgar, que muchas veces se asocia con el narcisismo o con la diferencia hacia los demás. Está clarísimo, ¿no? Clarísimo. En resumen, el egoísmo racional es la idea que cada individuo tiene el deber moral de actuar de acuerdo con lo que es mejor para sí mismo, utilizando la razón como guía. Oye, cómprate el carro del año, loco, si tú tienes guardada plata. No, hermano, aquí comprarme un carro para que mañana me lo vayan a quitar porque tengo mi carro viejo y el otro. No. Entonces, ¿para qué trabaja? No, si ya estoy pensando hasta desaparecer esa plata porque no voy a poder usarla aquí en el país. ¿Se acuerdan? Que la gente dejó de soñar porque te roben todo, menos la esperanza. Y te robaron todo y te dejaron la esperanza en el bolsillo. Es que así te decían. Te decía que te roben todo, menos la esperanza. Señores, cumplió su palabra. Te robaron todo, menos la esperanza. Por eso hay mucha gente que tiene la esperanza en el bolsillo. Con esa esperanza come, con esa esperanza viaja, con esa esperanza vive, con esa esperanza paga los biles, como dicen en Estados Unidos, que son los impuestos, con esa esperanza todo. Porque no le robaron la esperanza. Lo demás sí le robaron. Pero miren, aquí dice, entre los fundamentos filosóficos dicen, Ayn Rand, lo que hablamos del objetivismo, ¿verdad? Dice, es la principal defensora del egoísmo racional. El siglo XX, dentro de su filosofía llamada objetivismo. Según Rand, el altruismo, poner intereses de otros por encima de los propios, es moralmente destructivo. Oye, pero es tu hija. Por eso estoy diciendo a mi hija, a mi hijo, a mi esposa. Porque a ellos los conozco desde chiquitos. Me han ayudado a luchar. Me han ayudado hoy a llegar hasta donde estamos. Porque así es la vida. Pero vino man, ay, vecino. Ya, vecino. No. Hasta allá no llega el egoísmo racional. Ahora, eso no significa de que no ayudes a la gente, porque si ayudamos a la gente, ya hemos pedido a unos zurdos por allí que nos ayuden, tanto que hablan de regarse la vestidura por lo demás, le he pedido, ayúdenos con ropita, con zapatito, con lo que sea, para una fundación que tenemos, ayúdenos. Tanto que son altruistas de izquierda, hoy es el momento. Saben que les dije hace una semana y todavía nadie, ni un euro, ni un dólar, porque son, vea, todos los de izquierda conscientes, no tú, mi querido amigo, quizás que crees que eso es bien, no. Hablo de los conscientes, del consciente que sabe que el socialismo, el comunismo no te lleva a nada. Ese es el que te hace daño. No el vecino que cree, como decía acá en La Razón, y yo tengo la fe en que cuando él venga, no. Entonces hay que tener un objetivo muy real, un egoísmo, perdón, real. Aquí también dice, sostiene que cada humano debe vivir para sí mismo sin sacrificar a otros ni ser sacrificado por otros. Oye, ¿y por qué será que eso me trae unos malos recuerdos de hace 10 años atrás? ¿Verdad, no? Algunos recuerdos de esa época, ¿se acuerdan? Cuando, si tú, amigo, ¿te acuerdas? Un gobierno que vino y porque tú tenías un carrito de 1960 y era el cilindraje 3000, una Ford 350, por ejemplo, tenías un carrito viejo Malibu que te servía para movilizarte con tu familia porque no tienes más plata. No tenías más plata y tenías un carrito pequeño. Y te pusieron una multa
que le llamaron impuesto verde. Cuando tú pagabas 80 o 100 dólares de matrícula y con esa multa llamada impuesto verde, te cobraron 300, 350 y 400 dólares. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y alguien por ahí decía, a mí qué importa si yo nunca he tenido carro. Sí, tú. Pero el señor que te transporta las cosas desde donde venden materiales de construcción, del mercado, que son esos... Ahí es donde se quejan también, pues porque les toca pagar más el taxi. El taxi, le suben el pasaje de los buses. Sí, el que no tiene carro no siente, pero en el momento, porque claro, cuando nos suben los costos, ahí sí se siente. Y después nos estamos preguntando por qué. Exactamente. Entonces, mire cómo son las cosas. Clarito, clarito, dijo el ciego. La niña. ¿Sí o no? El mudo dijo así, no, el gago que dijo. La niña. Vean. ¿Qué dice más aquí? La razón, el propósito y la autoestima son claves. ¿Sí? La razón, el autoestima y el propósito. Hoy yo tengo razón de haberme esforzado mucho. Estoy por presentar mi producto Aroma Alcohol. A 2 días ya estamos. Pasado mañana a las 9 de la mañana en el Pol. Esto es que me hace 21, 22. Pero sé que lo voy a hacer bien, porque creo en Dios y creo en todo lo que me he preparado para tener mi emprendimiento. Pero me hace, como decía el abuelito, el miedo es como el culito de la gallina. Y decía, ¿por qué, abuelo? Y usted le hacía, vea, por eso que dice, tiene miedo, ¿no? Te achachi. Te achachi, ¿no? ¿Ah? Tiene miedo como el culito de la gallina. Bueno, pero también hay otro señor que ha hablado de esto, que dice, ve, un fuerte, mire lo que ha ocurrido aquí ahorita. Fuerte sismo se registró en Quito. Fue hoy día en la tarde. Ah, en la tarde. Bueno, ya, bueno, de todas maneras ya les informé ya. Pero fue fuerte. Así dicen. Bueno, les pasé el dato ahorita. Son las 9 de la noche, ojalá que no haya sido otra vez ahorita. En todo caso, aquí decía, dice, bueno, muchas gracias, por ahí nos está diciendo Ron así. Oye, les comento, señores de Quito, espero que todo haya salido bien. Vean, yo tengo particularmente, me desvío un poquito del tema, yo tengo una percepción bien clara de lo que ocurre en el mundo, no en el Ecuador, en el mundo. Y voy a ser cruel para hablar lo que voy a hablar. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es consecuencia de todo lo malo que le hemos hecho a la naturaleza. Todo. Las pruebas que está haciendo Corea del Norte en el mar Mediterráneo, no sé cómo le llaman ese mar por allá, a kilómetros de Japón, a kilómetros de China, a kilómetros de Corea del Norte, de Corea del Sur. Esas pruebas que dicen que estaban dinamitando el suelo oceánico, de alguna manera tiene que afectar al mundo. ¿No ve que una bomba nuclear o cuasi nuclear, cuando explota, se mide en megatones? Megatones, para los preguntones, megatones. Imagínese usted una pistola, el hueco que nos hace cuando nos asesinan o nos desviven. Ahora imagínese una bomba en megatones que llegue al 100 metros, 200, 300 metros, 400 metros debajo del mar. ¿Ustedes no creen que puede ocasionar algo? Rusia está que bombardea a Ucrania, pero hasta con el chipote chillón. ¿Y ustedes creen que todo esos bombardeos, eso que le cae a la tierra, le cae, no tiene una afectación en otros lugares? Si ustedes se dan cuenta y vean el mapa, casi cuando dicen, voy a hacer un túnel de la tierra por el otro lado para salir a China, ustedes pensaban que era una broma, ¿no? No es broma. Si usted hace un hueco aquí en la tierra y nos vamos al otro lado del planeta, nosotros estamos al otro lado de China mismo. Saldríamos en un huequito al otro lado. Entonces yo insisto, todo lo que está ocurriendo en el planeta, miren, hay una
una película que les invito a ver que habla sobre la geoguerra, algo así. En el próximo programa les voy a decir. Ni sé cuánto. Que hablan de que hay tantos satélites en el mundo que incluso les sirve o les va a servir. Busque película en la cual distorsionan la naturaleza y los ciclos de la naturaleza. Ahí tiene que ser. ¿Cuál es la película en que sale? Ahí va a salir. Entonces, yo creo que es la consecuencia de eso. Mire que se sintió el terremoto, bueno, el temblor en Quito y aquí en Guayaquil, nada. Ojalá, espero que... No, fíjate, es con Geo algo. ¿Ya? Entonces, imagínense, mis queridos amigos, que Dios nos bendiga. Porque si Dios nos mandó a la tierra a cuidar su naturaleza, nosotros le hemos fallado. Y no voy a decir, ay, no, que yo no le he fallado porque yo no maté ni una vaquita nunca. No, le hemos fallado todos. Porque tú, amigo... Geotormenta. Geotormenta, así se llama la película. Geotormenta. Hay otra más. Geotormenta. Miren esa película. Geotormenta, miren esa película. Pero tú, mi querido amigo, te invito a recorrer Guayaquil. El Guayaquil de hace 8, 10, 12 o 15 años ya no existe, mi querido amigo. Hoy Guayaquil está peor que Quito, aunque no me lo creas. Voy a comenzar a subir los videos que han salido en los recorridos que hago en el carro, porque me regalaron una camarita mío. Y van a ver Guayaquil cómo está sucio. Tanto es así que la semana pasada pasaba por una calle, la calle Gómez Rendón, casi al llegar al puente que sale a la avenida Barcelona. Vaya, por ahí hay un mercado en la calle, hecho una porquería de sucio. Y está limpiando la persona que medio barre, porque tampoco es que te barren, los que pasan con un carrito empujando, los medio barren, señores, porque nadie le supervisa ya. Él va a limpiar o pasa limpiando ya y viene un chambero, le rompe la funda. Mire, viene el tipo, limpia esa cosa, con su carrito se va para allá y el chambero pasó el recogedor que va en el carrito, rompe una funda y tira otra vez la basura allí. Eso es Guayaquil hoy. Entonces yo les digo, amigos, acá en el norte donde nosotros vivimos no pasan todos los días los carros. Pasan cada 2 días. Pasan un día, pasan 2 días. Tengo entendido que por el sur de Guayaquil pasan todos los días. Pero alguna vez que estuve visitando a un amigo en el sur de Guayaquil, me quedé de una noche para la otra, de un día para el otro, y bota la basura esta persona. Pasó el carro. ¿Sí? Con tremenda bulla. ¿Sí o no? Pasa el carro de basura y a los 3 minutos sale una señora con unas fundotas de basura. ¿Ustedes creen que es justo para la naturaleza? Y en época de lluvia, mis amigos. ¿Ustedes creen que es justo? Porque si se pudiera decir palabrotas por este tipo de medios, o los puedo decir, pero bajo mi responsabilidad y no quiero, yo iría a poner un letrero con unas palabrotas grandotas y diría, oye, concha, tu pi, para el pi, pu, pi, pa, pu, pu. Coge la funda y métela a tu casa. Un día, en el norte, pasa se va. ¿Y qué resulta? Que a los 10 minutos vienen 2 señoras con fundas de basura en la mano. ¡Ey, señora! Y todavía ellas no vivían ahí. Ellas viven por 4 peatonales más allá. Tenían para poner su basura 4 peatonales más allá. Pero como ya pasó el carro por su peatonal, puerca que tiene que ser, de allá caminan como casi 100 metros a poner en otra peatonal. ¿Eso es justo? Pero ahí salí yo y le dije,
A ver, señora, ¿y esa basura por qué me la deja aquí? Si está al pie de la casa, ¿qué le pasa? No, es que ya pasó el carro por mi zona. Ah, y que aquí somos pendejos para coger su basura. Llévese de aquí. Y salieron otras personas. ¿Qué pasó, vecino? Aquí está la señora que vive a 4 peatonales y viene a botar aquí la basura. No, que sí, la botaron. Y nadie se había dado cuenta quién era la señora que ponía la basura ahí. Siempre. Por supuesto que de ahí en adelante ya estuvo limpio eso por una semana. Tranquilo. Al menos logramos una semana. Pero no nos vayamos muy lejos. Hace poco vi una noticia donde decía sobre el calentamiento global y que resulta que decían que ya allá en el Polo Norte ya no se, o sea, se está regenerando lo que es el hielo. Y decían que esto es resultado de todo el tiempo que tuvimos en el COVID. Todo el tiempo que las personas estuvieron encerradas, las máquinas están apagadas. Le sirvió al planeta para respirar de nuevo y para que otra vez comience su función normal. Pero que resulta, como ya ha pasado 5 años del COVID, otra vez lo que se logró de beneficio para el planeta, un 2-5%, otra vez se está perdiendo. Porque otra vez hay la misma y capaz hasta más uso de maquinarias y todo eso. Lo que calienta. Ay, qué pena. Mira, Sócrates y Aristóteles, otro par de amigos míos de la filosofía, decían, aquí nomás, aquí, aunque no hablaron del egoísmo racional, con ese nombre también creían que la vida buena, búsqueme qué significa eudaimonía, que la vida buena se alcanzaba mediante la autorreflexión, el desarrollo de las virtudes y la búsqueda racional de la felicidad. Yo pregunto y les digo a todos los señores que son delincuentes, alguna vez cuando yo era muy chiquito había venido, ya falleció el delincuente. Él había llegado de Estados Unidos porque en Estados Unidos le buscaban como en 20 estados, porque él había sido asesino, delincuente, ladrón, todo había sido. Entonces tuvo que ya huir de ese país y regresar al Ecuador porque había robado en más de 20 estados y tenía como, en esa época, le hablo hace más de 40 años, tenía como boleta de captura en esos estados. Y nos contaba lo que no debíamos hacer. ¿Sabe qué, muchachos? No hagan esto, porque les espera esto, que por aquí, por allá. Así decía él. Cuando uno de los muchachos quería meterse en algo chueco, él, sin autorización de nadie, cogía la oreja. Ven acá, chupa. Te dije que eso está mal. Yo cometí esos errores. Así decía él. Pero hoy, el delincuente mayor le dice al chico, hazlo así, hazlo así, hazlo así, para que evites la ley. Dice, ¿qué es la eudaimonía? Es el estado de plenitud, realización y felicidad auténtica que resulta de vivir una vida virtuosa. No solo es sentirse feliz, sino vivir bien, vivir con propósito y en armonía con la naturaleza humana. Listo. Entonces, ¿debemos tener un egoísmo racional? Sí, claro. Porque la única manera de ser feliz es siendo feliz. Pero si tú le quitas algo a la vecina que se esforzó, se murieron sus padres, le dejaron una casa con 3 departamentos, una casa de 2, 3 pisos, y tú disfrutes de la felicidad de que un gobierno venga y le quite. Señorita, usted es soltera, tiene una casa de 3 pisos, tiene 8 cuartos, así que vienen 8 familias que la vamos a hacer tal lugar a vivir con usted. Y los 8 familias felices, ese es mi presidente porque le quitó al que más tiene. Y no valoran el esfuerzo de toda esa familia para llegar a tener lo que tiene. Pero esa felicidad que tú la tienes porque le quitan al otro no te dura. Lo que fácil llega, fácil se va. Es como que tú cojas como que trates de coger un puñado de agua en tu mano.
Así son las cosas fáciles. Trata de coger un puñado de agua en tu mano y vas a ver que necesitas las dos para tomar un sorbo de agua. No necesitas una, necesitas las dos. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que fácil viene, fácil se va. Pero si tú eres buena persona y a esa buena persona tú te matas trabajando o te esfuerzas y le das duro, ¿ves? Tienes para vivir feliz toda tu vida. Y ahí lo que yo siempre critico y digo, y sobre esto voy a hablar y no quiero que tengamos ningún problema con ningún curita, nada. Pero yo voy a hacer un estudio de por qué siempre dicen, bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos, creo que dice. Mírate, pon ahí por favor, Señor, perdóname lo que estoy diciendo, no te estoy insultando, dame luz en mi mente y mi boca. Pero eso es lo que dicen. Entonces la gente se vale de eso, de esas palabras santas, para dañar la humanidad. Sí, porque te dicen, bienaventurados, pues entonces todo, vinieron los socialistas, ¿qué dice? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más? Es la primera bienaventuranza, enseñanza de Jesús. Dice, describe quiénes son bendecidos por Dios y qué recompensa espiritual reciben. No se refiere necesariamente a la pobreza material, sino a una actitud espiritual, de humildad profunda, desapego del orgullo, el ego o las riquezas, reconocimiento de que se necesita a Dios. Entonces, por un lado te dice que no necesariamente habla de la pobreza y en el otro lado te dice humildad profunda. Miren. Humildad profunda, desapego del orgullo, el ego o las riquezas. Ahí está, una frase ambigua. Por un lado te dice ahí, no se refiere a la pobreza económica ni material, sino espiritual. Y en el mismo lugar dice que el desapego, orgullo, el ego y riqueza. Pero bueno, pero yo digo, a nosotros nos dejaron con esa frase, bienaventurados los pobres, que ellos serán el reino de los cielos. Pero no te dicen bienaventurados los pobres de espíritu. ¿De espíritu? No, la gente en la calle, la gente. Los políticos que dicen bienaventurados los pobres, son los políticos. Los pobres, porque ellos conseguirán la gloria. Así te dicen. Pero no te dicen material. Entonces, como no te dicen lo material, la gente ignorante, como yo en muchas cosas, decimos, ay no, pues sí, hay que ser pobre. No importa ser pobre, si total va a venir un gobierno que nos va a dar lo que nos corresponde por derecho, porque somos ecuatorianos. Bueno. Valora la reciprocidad, cooperación voluntaria cuando son mutuamente beneficiados. Mis amigos, como yo les decía, va a haber un tercer programa, porque esto del objetivismo es algo muy bonito. Tenemos que ver el objetivismo. Gracias, tenemos que ver el objetivismo que representa hoy, ¿verdad? Y tenemos que ver también algo que les puse. También, ¿cuál sería la diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo? Ajá, ¿sí? Le voy a leer rapidito ya, pero eso para que quede, porque todavía nos faltan, si queremos tener unos 2 programas más, ya, porque es bastante cosa esto. Vamos a ver aquí una diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo. ¿Se han escuchado que dicen, eso es subjetivo? Pues estamos todos con frío aquí. Y vienen y me preguntan, ¿todas tienen frío? Y yo que me gusta el frío, digo, no, yo no. Y los otros 4 sí tienen frío. ¿Y por qué tú no tienes frío? Porque no tengo. Porque el frío es subjetivo. Lo que para ella es frío, para mí es algo rico. Porque yo soy de la sierra, ella es de la costa, pero bien del calor. Entonces, lo que ella me va a decir a mí, no, pues, es subjetivo para ella una cosa, para mí otra. ¿Qué dice aquí? Objetivismo y subjetivismo. Objetivo versus sujeto. Objeto versus sujeto. De una importancia mayor al objeto. Da una importancia mayor al objeto del sujeto que al sujeto. Da más importancia, el subjetivismo da más importancia al revés, al sujeto que al objeto. Imagínense. La realidad
La realidad en el objetivismo es la que o a la que vemos. En el subjetivismo, la realidad no se puede apartar de la subjetividad. Tienes frío, tienes calor, eres gordo, eres flaco, eres rico, eres pobre, el vaso está lleno, está vacío. Y hasta ahí se las dejo. Tenemos buenos programas aquí para darlos en el futuro, pero bueno. Este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones. La red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunicidades Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces en Milán en Italia y Radio Star, Vele Medios, Cataluña Zona Radio, y tú qué opinas, Marco Antonio MSC en TikTok, y también ¿Y por qué con MC? Y Marco Antonio MSC en YouTube. A ver, ¿quién le Su cuña publicitaria. Así que mis queridos amigos, que Dios me lo bendiga y la próxima semana tenemos otra tandita más del objetivismo y del subjetivismo y vamos a estar 2 programas y acuérdense que en algún momento vamos a también hablar sobre el relativismo y dónde se aplica. Vamos a aprender y también hagamos una cosa. Los próximos 2 programas vamos a hablar del objetivismo y de allí les voy a hablar sobre las preguntas de la consulta popular. ¿Por qué no las quiero hablar en estos días? Porque todavía está en un borrador, así dice, borrador, incluso los anexos son borradores. Entonces, señores, ponerte a pelear por algo que no existe es como que te vayas a comer cocolón en el desierto. Aparte que es en diciembre. Sí, pero es que son borradores. Así que es como comer cocolón en el desierto, porque allá no tienes agua para tragártela. Entonces, amigos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias, cuídense. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao, chao. Así sea, mi padre.